Muy buenas tardes. Vamos a continuar con eh, la segunda parte del tema de los sacramentos de curación en este libro de espiritualidad de los discípulos y misioneros de la salud. Estábamos repasando esos tres sacramentos que nos ayudan como los sacramentos fuente de vida. Estos tres sacramentos que son indispensables para todo el enfermo y que muchas veces solamente se da uno o otro sin ser toda la plenitud. Los recordamos: el sacramento de la reconciliación y penitencia como el primer paso, pedir perdón a Dios, liberar al enfermo de todo mal, de todo pecado. Segundo paso, la unción de los enfermos, ese sacramento que fortalece, ese sacramento que une a Cristo, ese sacramento que perdona los pecados. Y tercer momento, el momento de el viático, la Eucaristía en forma de viático, que juntos forman el rito continuo para la celebración del enfermo. Vuelvo a insistir, algunos casos no se puede realizar de tal modo los tres. ¿Por qué? Porque el enfermo, una, ya está inconsciente o no puede ya pasar alimento para el viático, y comúnmente solamente se hace la unción si es que la familia o el enfermo puede pedirlo a tiempo. Estos son muy importantes para la misma, la misma gracia que recibimos de parte de Dios. Por ello hay que tener muy presente y en alta estima preparar estos sacramentos para cada momento y cada instante de nuestra vida. Bien, vamos a continuar entonces con el efecto del sacramento de la unción. El sacramento de la unción tiene unos efectos muy concretos. Primero, da la salvación. En la carta de Santiago leemos la presencia de esta unción y la oración sacerdotal, que tiene como efectos la salvación, la confortación, el confortar al enfermo y el perdón de los pecados. Eh, Esto lo hace presente el sacerdote cuando va a iniciar la unción de los enfermos. Hace alusión a este pasaje del apóstol Santiago, y es curioso que los hermanos protestantes quitan esta carta de Santiago debido a su referencia concreta al sacramento de la unción, puesto que ellos saben, no creen en los sacramentos como ese camino de vida. En este sacramento se comunica la gracia del Espíritu Santo, se libera del pecado sobre todo aquellas personas que no puedan haberlo hecho por medio del sacramento de la confesión, alivia, conforta al enfermo en su dolencia y une a Cristo con el enfermo. Por ello, este es un sacramento de salvación. Todo sacramento salva, todo sacramento tiene esa aspiración a que la persona pueda ser redimida. Segundo efecto. El segundo efecto es la fortaleza. Esta es la forma en la que Cristo, háblese de la persona de Cristo y la iglesia que lo hace presente, se encuentra ayuda al enfermo en la experiencia del sufrimiento. Por tanto, le comunica la fortaleza que da el Espíritu Santo. Si recordamos, uno de los dones del Espíritu Santo es esa fortaleza. No una fortaleza como una fuerza física, no una fortaleza como algo que se da ejercitando los músculos, sino antes bien ese pilar tan grande que sostiene la fe. Esa es la fortaleza que proviene del Espíritu Santo. Por tanto, lo que viene a traer el sacramento es esa fortaleza que ayuda, que alivia, que sustenta a toda la persona, aun y cuando haya una enfermedad grave, aun y cuando llegue el momento de despedirse de sus seres queridos. Esta fortaleza es ese pilar fundamental en la que el Espíritu Santo nos comunica
su gracia para luchar contra la enfermedad y transformar ese sufrimiento en una redención para el mismo enfermo. En muchas ocasiones se ha presentado este sacramento incluso como una salvación de la persona, no solamente espiritual, sino también eh, un alivio dentro de la persona. Algunos de los efectos o algunas de las condiciones de este sacramento también posibilita que el enfermo pueda recobrar, recobrar sus fuerzas, recobrar su salud. Pero cuando no es así, lo que hace este sacramento es fortalecer para ese encuentro definitivo con el Señor. Esa fortaleza se presenta siempre en cada momento y en cada instante de este sacramento. Por tanto, lo que hace el Espíritu Santo es acompañar al enfermo, es prestarse a poder, a que el enfermo pueda sobrellevar su enfermedad. En algunos casos, vuelvo a insistir, en algunos casos eh, el enfermo adquiere nuevamente la salud. ¿Por qué? Por la gracia del mismo Espíritu Santo que actúa en él. Incluso hay algunos casos muy sorprendentes de cómo estaba al borde de la muerte y la persona recobra su salud inexplicablemente. Y uno de los principales testigos de esto son los médicos. Y de modo que si no ocurre de esta forma, de esta manera, también dispone a la persona a ese encuentro definitivo, disipa ese miedo, disipa esa angustia, disipa esa incertidumbre, porque nos conforta el saber que estamos unidos al Espíritu Santo, que el Espíritu Santo nos ayuda, que el Espíritu Santo nos acompaña. Otro de los efectos que tiene este sacramento es el sacramento de la misericordia, puesto que la misericordia de Dios se desborda al final de la vida del ser humano. Y es interesante saber que todo, absolutamente todo, se dispensa, se perdona, se absuelve, se libera en el momento de estar en artículo mortis, en artículo de muerte, es decir, a las puertas de toda pena canónica, toda excomunión, toda circunstancia de vivencia de la misma persona incorrecta, vivir en amaciato o unión libre, divorciados vueltos a casar, todo eso, todos esos pecados constantes y presentes que a veces te apartan de la comunión del sacramento, o aquella persona que tiene una pena canónica vigente o está por alguna circunstancia alejado de Dios, ese es el momento en el que Dios lo mira con misericordia. Ese es el momento en donde la misericordia de Dios se desborda y todo, absolutamente todo, se puede perdonar, todo puede absolverse. Solamente una cosa no: el hecho de que el enfermo no lo quiera. Si el enfermo sigue obstinándose en alejarse de Dios, si el enfermo sigue obstinándose en no aceptar la gracia de Dios, en no aceptar su misericordia, ahí es algo que el sacramento por sí mismo no puede evitar ni puede cambiar. Por tanto, dentro del sacramento de la unción de los enfermos se desborda esa misericordia infinita, esa misericordia que aún en situaciones ordinarias no se puede realizar algún sacramento. Vuelvo a insistir, casos muy concretos es aquella persona que vive en unión libre, que en ese momento se le puede absolver, en aquella persona que tiene una relación nueva, es decir, divorciados vueltos a casar, allí también se le puede absolver. Aquella persona que tiene una pena impuesta por ya sea excomunión, ya sea alguna restricción, ese es el momento en donde se perdona. Hay algo muy importante que se da dentro del rito del sacramento de la unción de los enfermos y que muchas personas llegan a obtener en ella una gracia muy grande, que es la indulgencia plenaria.
La indulgencia plenaria se le da a las personas que están graves, a las personas que están a las puertas de la muerte, como ese alivio espiritual, ese liberarse de todo mal, de toda pena, puesto que Dios no quiere, lo dice el texto sagrado, Dios no quiere la muerte del pecador, sino que viva, que se convierta, que cambie. Eso es lo que Dios quiere y eso es lo que Dios promueve siempre y en cada momento dentro de su vida, y con cuánta mayor razón en este último sacramento que recibe todo cristiano. Dios lo que quiere es que la persona se salve, y por ello su misericordia se desborda infinitamente. Así que un elemento más para pedir la unción de los enfermos es ese sacramento que lleva añejo en algunas ocasiones la indulgencia plenaria. ¿Qué es la indulgencia plenaria? Ese borrón y cuenta nueva, ese limpiarte de todo mal, limpiarte de todo pecado, limpiarte de toda pena merecida por tus pecados. Por ello, es decir, cuando se recibe en el momento justo y adecuado, te puede librar de el mismo purgatorio, te puede librar de de ese tiempo de espera, de ese aguardar, de esa antesala del cielo. Por tanto, asistan al sacramento de la unción, es la mejor opción para la persona que vive una circunstancia de enfermedad, una circunstancia sobre todo ya grave. Cuarto efecto, se desborda la gracia. Dentro del sacramento se da una gracia que aumenta la capacidad del enfermo de soportar todo mal, toda pena. Esa gracia, como ya lo veíamos dentro del punto 2, la fortaleza, puede llegar a una curación, produce más bien una curación espiritual, y en determinado momento la curación física también. Esta gracia es ese regalo de parte de Dios, esta gracia que da Dios al enfermo para que éste tenga la fuerza suficiente, el valor necesario, tenga su compañía para poder dar ese paso de fe. La imagen que nos presenta la diapositiva nos demuestra precisamente qué es la gracia. La gracia es esa ayuda de parte de Dios para dar ese paso adelante, seguir ese camino. Sin esa gracia sería prácticamente imposible poder cruzar de este abismo. Sin embargo, con la gracia de Dios, con la ayuda de Dios, esto es posible. Por tanto, 4 son entonces los momentos, 4 son los espacios que debemos de tener en cuenta dentro de los efectos, y que no solamente son efectos propios del sacramento de la unción, sino que también se pueden mostrar alguno de ellos en algún otro sacramento. Primero, promueve la salvación. La persona que lo recibe tiende o quiere, busca esa salvación, no por miedo, no por temor a condenarse, sino por esa necesidad de encontrarse con Dios. Segundo, le da la fortaleza para afrontar ese último paso, para afrontar esta enfermedad, este dolor, ese padecimiento. Tercero, se desborda la gracia de Dios, la gracia que hace al enfermo fortalecerse siempre, en cada momento, en cada circunstancia, esa ayuda de Dios, esa presencia de Dios, y esa por último esa gracia que Dios le concede de su compañía, esa gracia como esa capacidad de. Por tanto, salvación, fortaleza, misericordia y gracia son 4 de los efectos que ayudan mucho a la persona dentro del sacramento de la unción. ¿Qué aspectos tenemos que tener en cuenta? Primero, la atención y el cuidado hacia los enfermos siempre va a ser un signo de misericordia de Dios, de esa ternura de Dios, de esa compasión. Incluso lo dicen en los sacramentos, lo dice las obras de misericordia corporales, visitar al enfermo. Está totalmente claro, está totalmente dicho.
Desde el punto de vista pastoral, los sacramentos se deben de hacer en familia. Y dentro de las instituciones de salud, una relación muy estrecha. El día de hoy visitaba los hospitales, uno en concreto, en el sacramento de la unción que me habían pedido el día de ayer. Hoy visité a la persona y es interesante cómo cuando reconocen la figura del sacerdote y reconocen la gracia que se les va a otorgar, participan la gente, aun cuando no se conoce, aun cuando no saben mucho de la situación, reconocen esa gracia que va a recibir la persona. En el momento de estar ungiendo a Victoriana, su compañera y su compañera enferma como el familiar de esta persona estaban respondiendo esas peticiones que hacíamos por ella, esa intercesión en la acción de gracias del óleo santo, esa participación, aun cuando lo dividía aun cuando los dividía unas cortinas, aun cuando ellos estaban en su parte, aun cuando pues había esa, digámoslo así, esa privacidad, se escuchaba cómo participaban. En otras ocasiones me ha tocado también que los mismos familiares se acercan a la persona enferma que va a ser ungida y ellos mismos interceden y ellos mismos ruegan. Todo esto es cómo debe de ser celebrado el sacramento, incluso también en los mismos enfermos en casa. Invitar a la familia al sacramento que se va a llevar a cabo. ¿Para qué? Para que ellos sean conscientes de la intercesión constante que debe de hacer la persona, que se debe hacer por la persona. Por ello, siempre procuren, sobre todo a mis hermanos sacerdotes, siempre procuren que ese sacramento se debe de recibir dentro de esa comunión, de esa comunidad espiritual. Es decir, siempre en una relación eclesial, siempre procurar buscar quien pueda relacionarse. Me ha pasado también ocasiones en donde los aislados, las personas que están en UCI, la unidad de cuidados intensivos, pues no pueden tener a sus familiares y los que se acercan son los mismos enfermeros, son las enfermeras o el personal que allí asiste, como ese acto de presencia de la misma familia que es la iglesia. Para el enfermo, el sacramento no es, lo importante no es que el sacramento sea administrado, sino que la persona esté dispuesta a celebrarlo, vivirlo y poder descubrir su significado. En muchas ocasiones me he topado con personas a las cuales les pregunto, oye, vino el sacerdote, ¿te vio? Pues sí, padre, pero pues no sé qué se puso a hacer, me hizo una oración y se fue. Oye, pero te puso aceite en tu frente, en tus manos. Sí, y te explicó qué es. Pues no, dice, nada más se agarró y así rápido su visita y se fue. Este es un gran error de nosotros. Lo importante no es hacer el sacramento. Hay sacerdotes, con todo perdón de lo que voy a decir, pero sacerdotes que llegan y por esta santa unción y por su bondadosa misericordia te ayuda el Señor con la gracia del Espíritu Santo, oración y se van. Esto es algo triste. ¿Por qué? Porque el enfermo debe de comprender este sacramento que se va a celebrar, o aquellas personas que piensan, no, es que yo no quiero que me unjan. ¿Por qué? Porque no me voy a morir, porque tengo muchas ganas de vivir. Cuando el sacerdote les explica que el sacramento que van a recibir es una ayuda, es un auxilio, es esa salvación para los momentos complicados, el enfermo accede, el enfermo puede realizar esto. Mucho de nuestro error como sacerdotes es pensar que las personas saben qué es el sacramento de la unción y lo conocen. En unas ocasiones cuando asistí a los enfermos, que llegaba, oigan, vengo, soy sacerdote, ¿quieren recibir el sacramento de la unción? La primera reacción es no, la primera reacción es negarlo. ¿Por qué?
porque tienen todavía esa concepción de que el sacramento de la unción de los enfermos es para los que se van a morir. Pero cuando les explicas las gracias, los efectos que se reciben, ellos acceden, ellos alcanzan a comprender el verdadero significado e incluso lo pueden vivir plenamente y celebrarlo. Por tanto, para el enfermo lo principal que debe de ser es que el sacramento de la unción de los enfermos pueda recibirlo cuando él todavía está consciente, cuando él puede participar, cuando él puede realmente despejar sus dudas y cuando le encuentra el verdadero significado. Es muy triste cuando unges a una persona que ya está en un estado de inconsciencia, en un estado vegetativo, que ya no participa, que ya no responde, que ya no que ya no hay una interacción. Claro está que nosotros sabemos que el espíritu se comunica con el espíritu, que hay esa relación, pero no hay como el poder interactuar a su debido momento y a su debido tiempo. Por tanto, procuren, familia, que la unción de los enfermos sea cuando él pueda hablar. ¿Para qué? Para que también se confiese. Cuando él pueda participar, ¿para qué? Para que entienda todo lo que se está haciendo, las oraciones, los signos que se están llevando a cabo. Y en determinado momento para que pueda recibir la comunión a forma de viático. Este sacramento no se debe de tomar con ligereza, sino que es una administración de algo sagrado. Como les decía, no es una enchilada, ahí va, ya salió, no, sino es un sacramento, y el sacramento se tiene que hacer paso a paso, con su debido tiempo, con su debida preparación. No es el de vengo, te pongo aceite y me voy, no. Por ello, en la medida de lo posible hay que invitar a participar a la familia, invitar a participar a las personas que están a su alrededor, y que el mismo enfermo pueda vivir esta circunstancia. Bien, para la iglesia, ¿qué debe de hacer la iglesia en este sacramento? La iglesia debe, escuchen muy bien esta palabra, debe ejercer oficios y misterios con los que están sufriendo, con los hermanos que están sufriendo. Hoy, platicando con Arturo, otro enfermito, con José Sacramento, me decía: padre, es que yo rezo mucho el rosario y pido por la paz de todos, y me decía, pida mucho por mí, pida mucho por mis intenciones, que necesito tanto. Entonces le comentaba: mira, hijo, nosotros siempre hemos estado pidiendo por ustedes, siempre en cada Eucaristía estamos pidiendo por los enfermos, quizás no por nombre, quizás no con nombre y apellido, no específico, pero siempre estamos pidiendo por aquellas personas que están en estas situaciones, porque sabemos que en los hospitales, sabemos que en las casas siempre habrá un enfermo, siempre habrá quien necesite de esta oración. Por ello, esta es la importancia que hay que tener bien cierta en todos los ámbitos eclesiales. Dentro de nuestra petición universal, siempre tener en cuenta a los enfermos, siempre tener en cuenta a los moribundos, tener en cuenta a las personas que el día de hoy pasarán a la casa de Dios Padre, aquellas personas que están solas, tristes, abandonadas. Es algo muy importante el tener esa intercesión por ellos. ¿Para qué? Para buscar ese bienestar. Una oración que se da, una oración que se ofrece, es una oración que siempre se recibe con agrado. Y la oración que tú puedas hacer, la intercesión que puedas hacer por ellos, es siempre muy, muy buena en todos los aspectos. Pasamos ahora al tercer sacramento. Ya veíamos el sacramento de los sacramentos, el rito completo de curación, que es el sacramento de la reconciliación, el sacramento de la unción, y ahora vemos este tercer momento, que es el sacramento de la Eucaristía.
En la Eucaristía hay que eh, tener en cuenta algo. Conocer la Eucaristía y participar en ella es la vía maestra para conocer y vivir la realidad humana de la enfermedad y del dolor, para asumir y realizar las tareas y las responsabilidades en relación con el sufrir y con el morir humano. ¿Por qué hace esta alusión este libro? Dentro de la Santa Eucaristía nosotros recordamos la pasión, muerte y resurrección del Señor. Por tanto, en cada Eucaristía recordamos el sacrificio cruento que se realiza por parte de Dios, ese entregar su vida para la salvación del mundo. Por tanto, cuando una persona conoce y participa de ella, alcanza a vislumbrar eh, una, un haz de luz dentro de todo el camino, puesto que la Eucaristía siempre va a ser esa acción de gracias de parte del pueblo hacia Dios, esa acción de gracias de haber entregado su cuerpo y su sangre, esa acción de gracias que nos libera del pecado, esa acción de gracias que nos conforta con su presencia aún después de 2000 años de su muerte. Por tanto, toda la comunidad eclesial tiene la responsabilidad de que vivan la Eucaristía los que por algún motivo no pueden estar presentes. De allí la importancia de los ministros extraordinarios de la Sagrada Comunión. Y aquí aclaro una cosa, el principal eh, el principal autor de llevar la comunión a los enfermos no deben ser solamente los ministros extraordinarios, debe de ser el sacerdote que tiene esa cura de almas, el sacerdote que tiene a su cargo una parte de la grey de Dios, debe de ser el principal involucrado dentro de asistir a las personas que en su comunidad, en su territorio parroquial no pueden asistir a la Santa Eucaristía a causa de una enfermedad, a causa de una vejez, y poderles proporcionar el alimento necesario. Yo esto lo veo muy reflejado con aquellos papás que cuando sus hijos están en la escuela les llevan esa comida, les llevan ese alimento, es decir, no puedes salir, hijo, pero yo vengo y te traigo el alimento, yo vengo y te doy de comer, yo vengo a asistirte. Aquellas mamás, papás que estaban afuera de las escuelas entregando lonches, entregando comida, procurando el bienestar de sus hijos, así es como el sacerdote se debe de comportar con su misma comunidad. El sacerdote debe de ser el primero, debe de ser el que encabeza a todos los ministros extraordinarios para llevar ese alimento a sus hijos dispersos dentro de todo el territorio parroquial. Claro está que el sacerdote no lo puede hacer solo, eso lo tengo sobreentendido y eso en mi misma realidad también lo he vivido. De allí que se apoye de los ministros extraordinarios de la Sagrada Comunión, cuya función especial es ser esos brazos extendidos del sacerdote para llegar a aquellos rincones que para él es complicado. De modo que siempre he dicho y lo seguiré diciendo, la principal función del ministro extraordinario de la comunión no es que en la misa dominical reparta la comunión a sus compañeros, a sus hermanos, para facilitar, para hacerlo más ágil, para hacerlo más rápido. No. La principal función es ir con el enfermo. La principal función es llevar a sus hermanos ese alimento que no pueden acceder, ese alimento al cual no pueden llegar. Por ello, el papel de los ministros extraordinarios de la Sagrada Comunión es muy importante, sobre todo en la atención de los enfermos. Y esta comunión a forma de viático es ese alimento que extiende el sacerdote y que lo envían a sus hijos. Es como esos hermanitos que cuando están lo suficientemente mayores, los papás le encargan poder llevar el lunch, poder llevar la comida, o ese hijo o hija que le lleva al papá, digámoslo así, en su trabajo de comer para que se alimente. Así es la función de los ministros extraordinarios de la Sagrada Comunión.
Cuando el papá no puede, cuando el sacerdote no puede, bueno, encarga y delega a los ministros para que ellos lleven y alimenten a sus fieles, alimenten a sus hijos, alimenten a sus hermanos. El Código de Derecho Canónico nos habla de esta Eucaristía en los enfermos. En el canon 845 se establece el ministro sagrado de la comunión, que dice: solo el sacerdote es el ministro ordinario de la Sagrada Comunión. El diácono es ministro extraordinario con licencia del párroco. Recuerden que el diácono participa del mismo sacerdocio de Cristo como tal. Esto simplemente para tenerlo en cuenta. Y de allí el ministro extraordinario es aquella persona que ha sido delegada, que ha sido preparada debidamente. ¿Cuáles son los efectos de la Eucaristía en la persona? Primero, en la Eucaristía se alcanza su máxima expresión, la unión de todos con el Señor. Por ende, el efecto principal de la Eucaristía es la comunión, es decir, la unión de todos, la común unión, donde se participa todos de un mismo cáliz, de un mismo pan, como lo vemos reflejado en esta bella imagen, todos unidos alrededor de, todos en comunión, todos ligados, todos entrelazados, todos viviendo una relación de familia. Ese es el principal efecto. Cuando la persona comulga, se siente parte de la iglesia. Cuando la persona entra en esa comunión, no solamente se une con Dios, sino se une con toda la iglesia de los santos, se une con todas las personas dentro de su parroquia, dentro de su territorio. ¿Por qué? Porque ese es el efecto principal. La Eucaristía, esa acción de gracias, une a todos con Dios mismo y con la Santa Iglesia. Elementos pastorales de esta Eucaristía que hay que tener en cuenta. Aquí un dato interesante: no solamente hay que llevar la comunión a los enfermos en casa, hay que llevar la comunión también a los enfermos en hospitales. ¿Por qué? Porque ellos siguen siendo parte de la comunidad, ellos siguen siendo parte de esta unidad que promueve la misma iglesia. Por tanto, los sacerdotes en cuyo territorio parroquial exista algún hospital, alguna clínica, alguna institución de salud, deberían de tener esa concepción tan prioritaria a que los ministros puedan asistir a los enfermos en los hospitales. Ahorita con esta pandemia, claro está que es complicado, sobre todo, ¿por qué? Porque los ministros, muchos de ellos son grandes, y es un error nuestro, es un error del sacerdote elegir ya personas mayores, elegir personas incluso ancianas. Los ministros también pueden ser jóvenes, los ministros también pueden ser un matrimonio joven, los ministros también pueden ser un joven comprometido, una persona que esté muy metida dentro de todo esto que se realiza. A mí me ha tocado la experiencia, poca realmente, porque es poca. Conozco, creo que tres ministros extraordinarios de la comunión que son jóvenes, y allí es donde creo que debemos de acentuar un poquito más nuestra labor. La pandemia nos ha enseñado de que los ministros no necesariamente tienen que ser personas mayores, sino que los jóvenes también tienen una participación muy buena y activa en todo este contexto. Por tanto, sacerdotes, hay que voltear a ver a los jóvenes, hay que voltear a ver a los matrimonios, a los recién casados, a aquellas personas
no ancianas, adultos, sí, maduros, pero que pueden ejercer muy bien esa profesión. ¿Por qué? Porque dentro de la comunión que se lleva a los enfermos no solamente están los de casa, sino también están los enfermos en hospitales, que es algo tan necesario y tan importante. ¿Por qué? ¿Dónde están las personas que más necesitan de la comunión, de los sacramentos? En los hospitales. Sí, en las casas también los hay, pero las casas tienen la facilidad de que lo están atendiendo, tienen la facilidad de que la enfermedad no es tan grave como para tener una atención las 24 horas. En cambio, en los hospitales sí, en los hospitales no está la familia, en los hospitales necesitan de una atención ya mucho más especializada y por tanto necesitarían de la ayuda espiritual con más frecuencia, con más con poner más el dedo en ese renglón. Muchas de nuestras parroquias no tienen esa pastoral bien instituida, esa pastoral que acompaña al enfermo en los hospitales, aquella pastoral que envía a los ministros debidamente preparados, claro está, que no cualquier persona es de voy y hago, me meto en un cuarto aislado o llevo la comunión o cómo debo de llevarla, pero que es muy importante su papel y su actuar. Ahora bien, tengo que aclarar un punto. El hecho de que un enfermo esté en determinado hospital dentro del territorio parroquial X no quiere decir que yo no pueda asistirlo. De hecho, debería, digo como un sueño guajiro, debería el sacerdote al cual le corresponde esa cura de almas asistirlo. Pongo un ejemplo: si dentro del territorio parroquial está un hospital y una persona que es de una comunidad parroquial vecina está allí, a quien le correspondería sería al párroco del territorio. ¿Por qué? Porque es su oveja, porque es su feligres y a él le encomendaron esa alma. Vuelvo a insistir, esto es un sueño muy guajiro, estoy hablando de mucho de mucha belleza. Nos conformaríamos con que fueran visitados por el sacerdote que fuera, por el sacerdote sea del territorio, sea de la parroquia, sea cualquier sacerdote, pero que fueran atendidos, o cualquier ministro. Hay también, no sé, una concepción equivocada, y es algo que yo siempre he tenido esos choques. Un ministro puede llevar la comunión a los hospitales. Padre, es que yo no soy de este territorio. Lo entiendo, pero en este hospital no solamente están personas del territorio parroquial, sino hay personas también de otros lugares, de otros momentos. Por tanto, es muy importante el que el enfermo, si no es atendido por los ministros de esa comunidad parroquial que les toca y que les corresponde, bueno, allí es donde puede otro ministro entrar a labor. Es lo mismo que pasa con el sacerdote. Si el sacerdote del territorio parroquial no va a ir, o no puede ir, o no quiere ir, bueno, entra otro sacerdote que lo suple y cumple la misma función. Por tanto, tengamos muy en cuenta a los enfermos en los hospitales. Aún en los hospitales el rito se debe de celebrar, sí, quizás de forma sencilla y de forma breve, pero con decoro, nunca olvidando que es un sacramento y nunca olvidando que es algo que debe de significar, es algo sagrado, de allí el nombre del sacramento. Puede ser breve, sí, yo no voy a durar 20 minutos si le están haciendo un procedimiento, si la persona está aislada, o si está pasando una crisis, o si lo tienen que atender, pero eso no quita que sea digno, que sea decoroso la manera en que lo voy a ungir. ¿Qué otras notas pastorales? Cuando el ministro extraordinario lleva la comunión, siempre lo tiene que hacer con debido respeto. Siempre hay que tener en cuenta que llevan al Señor. Hay ministros extraordinarios de la Sagrada Comunión que lo llevan en el carro allá tirado al Señor, y
No, recuerden que siempre el relicario debe ir en el pecho, que siempre deben ir con decoro. O también hay personas que se van al extremo de, no traigo al Señor, entonces no puedo platicar contigo, entonces no puedo ni siquiera preguntarte cómo estás, yo vengo solamente a hacer el rito y te doy la comunión y me voy. El Señor no se enoja si platicas con uno de sus hijos enfermos. ¿Qué es lo que tienes que hacer? La mayoría de los enfermos ya prepara en su casa una velita, pone una imagencita. El ministro lleva un corporal, entonces, ¿qué puede hacer? Poner allí al Señor y entablar ese diálogo, esa relación. No lo estás olvidando, está allí presente y está en medio de ellos, pero en esa relación humana que se está llevando a cabo. Por tanto, otro de los aspectos, cuando se lleva la comunión solo se debe distribuir la comunión, aunque esto no los exenta de regresar con el enfermo para una atención específica si es su parroquia, si en su parroquia no existe la pastoral de la salud. Esto de solo se debe distribuir la comunión, vuelvo a insistir, yo no estoy muy de acuerdo en este aspecto. ¿Por qué? Porque no estás tratando solamente con una cosa, no es de te vengo y te doy el sacramento y me voy, sino también debería de haber esa interacción. Vuelvo a insistir, no es ni ignoro al Señor totalmente, que lo llevo, ni no hablo con la persona. Creo que un término medio sería lo más adecuado en estas circunstancias. El sacramento de la Eucaristía es signo eficaz de vida. No solo lo indica, lo hace presente, sino que también lo comunica y lo da. El ministro debe de preguntar si el enfermo puede comulgar de forma completa. Esto es algo importante y es algo que se le da la información de todos los ministros extraordinarios y del mismo sacerdote. Hay que preguntar si la persona puede comulgar la forma completa o se le da un trocito. O incluso si puede pasar saliva, si no ver las circunstancias. Ha habido personas que tienen tan reseca la boca que no pueden ingerir absolutamente nada y se les da un poquito agua o se les pone ese trocito de hostia en el agua para que puedan comulgarla, puedan pasarla. Y hay personas que o la vomitan o por la misma circunstancia corporal no la pueden pasar o la sacan. Bueno, si en determinado momento suele pasar eso, hay que ponerla en un planta, en un lugar donde pueda seguir dando vida. La Sagrada Comunión se recibe en forma de viático. Ya veíamos que era el viático como ese camino es ese alimento para el camino. Por último, el derecho canónico y la Eucaristía en forma de viático. Dice, la comunión en forma de viático ha de considerarse como un signo peculiar de la participación en el misterio que se celebra en el sacrificio de la Santa Misa, a saber, la muerte, resurrección y su tránsito, la muerte del Señor y su tránsito al Padre. En ella, el fiel en su tránsito de esta vida, robustecido con el cuerpo de Cristo, se ve protegido por la garantía de la resurrección. ¿Qué hace alusión a este texto? La comunión es un signo que hace al fiel participar, a quien lo recibe, de ese tránsito, de ese camino, de ese paso hacia la resurrección de la vida. De modo que recuerden ese pasaje del Evangelio: quien come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré el último día. Con esto culmino esta temática. Recuerden estos 3 sacramentos de curación o el sacramento del rito completo, y ojalá pudieran en determinado momento que se presente en la vida aplicarlo tanto a sí mismo como a los enfermos que estén en su cuidado. El sacramento de la penitencia, el sacramento de la unción y el sacramento del viático. Muchísimas gracias. Nos vemos el próximo martes con el siguiente tema.